Sí, muy buenas tardes. 5 de diciembre, 3:30 de la tarde, clase de contabilidad gubernamental. Esperando que se conecten los alumnos. Pero solo hay tres. Hola, jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Qué pena es que no tenía audio, no escuché. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Hola, profe, bien, ¿y su merced cómo está? Bien, gracias a Dios. Aquí Hola, profe, vamos. buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Cómo se encuentran hoy? Bien, profe, ¿usted cómo está? Pues bien, gracias a Dios, sí, señora. ¿Cómo les acabo de oír? ¿Vienen de clase o hasta ahora están empezando? Estamos empezando, profe, la primera hasta las 10. Ah, bueno, entonces estamos igual. También me toca hasta las 10. Hasta las 10, entonces vamos. No, nada, simplemente hoy siendo nuestra octava sesión, la última de este corte, y en referencia pues al año 2020, creería yo, de las asignaturas que ustedes matricularon en este ciclo. Tenemos aquí, ustedes me recuerdan, ¿no? La vez anterior alcanzamos a hacer la socialización de tres temas, tres grupos, que era el grupo del presupuesto, yo no sé por qué, yo me acuerdo que lo había dejado como en amarillito, pero no sé qué pasó. Pero la vez anterior, me corrigen ustedes, estaba el tema de presupuesto nacional, creo que Estaba ni... terminando los de presupuesto, profe, un segundo grupo de presupuesto. Ah, el grupo de Freddy, ¿no? Sí, señor. Sí, profe, nuestro grupo. Ah, el grupo De 4. hecho, estaba yo. Ujú. Ah, vale, listo. Pero entonces alcanzamos a pasar relativamente tres grupos, ¿sí? Profe, pues nosotros ya estábamos dando cierre a eso Sí, porque claro. de hecho el primer grupo también ya había hablado de algo el tema. Sí, en base al presupuesto, ¿no? La palabra presupuesto, el dedito global de lo que tiene que ver en la composición de El todo el componente presupuesto, social de la base de lo nacional que se o... gasta. Ujú. Listo, bien, entonces, pues llamémoslo que de cierta manera, pues hagamos el cierre brevemente, tranquilos, yo no tengo ningún inconveniente por fe, por espacio, de tiempo, ni mucho menos, pero pues sí compréndanme que la intención de hoy es que alcancen a pasar todos para yo poder asignar una nota. Sin embargo, yo antes de plantarme, como dicen por ahí en la palabra, quiero decirles algo muy personal y es recordarles, no personal, sino más bien recordarles
de que estamos paraditos trabajando en este NR 7367, que es de contabilidad gubernamental, contabilidad pública. Y para este corte número 3, hago la salvedad en relación a la unidad 4, que va a definir las dos únicas, llamémoslo así, entre comillas, notas que vamos a sacar. Las dos están abiertas mediante el tema del Drive. Una eran las contabilizaciones de las entidades como tal, está por aquí, que entonces sería actividad 6, unidad 4, contabilizaciones, que ya aquí el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, el grupo 6, 11, 12, y Julio, que siempre la deja ahí a título personal, pero hacen falta mucho más personas, ¿bien? Y la actividad 7, que igualmente también la tenemos acá, que la intención se trata allá en el Drive, es simplemente de colgar la exposición como tal. Y esa diría entonces, si esta decía actividad 6, unidad 4, contabilizaciones, esta dice actividad sustentación, grupos, actividad 7, unidad 4. En esta actividad 7, unidad 4, ya algunos la han venido colocando. Lo único que le hace falta es hacer la socialización, bien sea de 5, 10, 15 minuticos máximo por cada grupo, siendo yo optimista. Entonces, en ese orden de ideas, como para dar un cierre, obviamente con todo el protocolo, e igualmente para darle cierre a nuestra materia, ya ahorita aparecemos conectados 18. También, como lo hice la vez anterior en sesión, voy a abrir el Génesis de una vez, ¿sí? Que me gusta dejar evidencia, obviamente también del tema de la socialización de una nota, o más bien de una apreciación cuantitativa, en base a la información de lo que uno tiene que dejar como registro para poder asignar una nota. Ahí la única persona que veo yo ahorita a esta fecha, para que ustedes por favor me indiquen que esté trabajando con ustedes, que sepan de pronto que no volvió, que de una u otra manera le podamos colaborar. Entiéndanme que hoy siendo 5, mi intención es dejar abierto para que entreguen estas dos actividades finales, llamémoslo entre comillas, hasta máximo el día 8. Y recuerden que el 8 es festivo, para yo enviarles el día miércoles 9 un borrador de notas y máximo tener hasta el día jueves para hacer algún ajuste en base a las calificaciones o a las notas, ¿vale? Entonces, por eso abrí el Génesis para que se den cuenta que de una u otra manera, pues aquí la intención se trata es de aprender, pero sin embargo, pues obviamente también estoy ligado, o estamos ligados a una apreciativa, o más bien como a una nota que defina en cuánto está, lógicamente, pues la materia. Entonces, en el primer parcial, el grupo tuvo un comportamiento excelente al máximo. Ahorita vamos igual de excelentes, pero pues de una u otra manera, como todo, ¿no? Pues muchas veces uno no debería de venir a una nota a clase, pero pues eso es lo que nos define. A mí realmente de todos, el único que me dejó así preocupado fue mi estimado Juan Jiménez. No sé si estará conectado, no sé si de pronto me puede ayudar, porque pues yo busqué y busqué y busqué como unas 3 veces las presentaciones, puedo estar errado, yo soy humano, me equivoco. Entonces no sé, porque de cierta manera, pues aquí también el sistema, de pronto yo me pongo bien intenso y bien cansón y reconozco de que de una u otra manera, pues él también le va permitiendo a uno como llevar el control de quienes hacen un ingreso seguido. Entonces miren que casualmente Juan Jiménez lleva, podría decir, no es el mismo caso de Carolina, ¿no? No es el mismo caso de Camila, no es el mismo caso de Jamie, pero de una u otra manera, pues veo yo que Juan va de primerito con 34 días sin ingresar a la plataforma. Eso es lo que me dice a mí el registro, ¿sí? Recuerde que la plataforma no solamente es importante, en el caso de nosotros definimos lo del Drive, no por mí, sino por la plataforma. No dejó subir nunca nada allí, entonces eso ya de cierta manera estuvo hecho el comunicado, y no es la primera vez que sucede en este tipo de materia, pero bueno, eso es lo de menos. Aquí la idea era darle solución. Pero sí me preocupa porque pues yo hago cuentas, y en este caso el corte a él solamente le quedan 2, el corte 2. Entonces, si alguien, y hoy pues esperando que él les ponga junto con su grupo, yo no tengo rollo en recibirle la actividad para que salve ahí, porque yo no sé si le alcance, ¿no? Porque pues 5 en el primer corte y 2 son 7, y eso equivale al 70%, le quedaría ahí de pronto el otro corte, y pues no sé qué tipo de actividades de pronto haya presentado, no sé con qué grupo realmente esté. Es el único así que me preocupa. El resto, pues ahí vamos todos bien. El, ¿Sí?
Profe, buenas tardes, Tranquila. qué pena. Él estuvo con nosotros, con nosotras, el grupo 10, pero pues no sé, ya como en el segundo corte, él no, pues no daba respuesta, incluso para el último trabajo, pues también le estuvimos preguntando y nunca nos respondió, o sea, nos dijo que íbamos a hacer la actividad todos al tiempo y pues a la final no. Tengo entendido que él estuvo como incapacitado, pero no sé exactamente qué pasaría. Vale, no hay Pero entonces rollo. yo Yo tengo una sí, pregunta, profe. dime, cuéntame. Eh, como esa exposición es grupal, ¿nosotros tenemos que subir cada uno la exposición al Drive o solo era uno por el grupo? Es que yo No, la es verdad pues no que lo subí porque era grupal, pero la idea se trata, pues en esta sí sería de pronto como muy inoficioso, ¿no? Pienso yo de pronto dejar colgado todas las actividades, la intención, yo creo que por ahí uno o dos alumnos fueron casualmente algunas personas, no sé si de pronto pues no me escucharon o de pronto no me llevan la idea y pues vi como uno o dos personas que no colgaban todas las actividades. Todas las actividades se suponía que había que, a pesar de trabajar de manera grupal, cada uno las subía. En esta, llamémosla así en la exposición, sí, un ejemplo. Aquí está lo de presupuesto nacional. Yo les compartí un material, algunos lo hicieron desde cero, eso es lo de menos. La intención aquí se trata, vuelvo y lo digo, es de aprender. Aquí en el caso de Alejandra y, bueno, Alejandra Martínez, que veo yo que como que lo hizo sola, en este caso como tal, pues lo puede dejar solita. O sea, en la última actividad sí lo pueden dejar solo. En las de las contabilizaciones, pues sí, como siempre la hemos venido trabajando, ¿no? Para este corte solamente son dos sí. actividades. O sea, este último solo se subía uno por el grupo, ¿cierto? Sí, claro, pero entonces, Ok. siendo honestos, Sí, ya las y pues otras yo no sí, sé, normal. sí, un ejemplo, si tú me dices, no, mira, nosotros somos el grupo 10 y este muchacho, Sí, ahí dice Juan Jiménez, pues ustedes en el trabajo no lo tengan, o sea, no lo apunten. Y no es por el hecho de que yo lo vaya a hacer perder la materia, no, vuelvo y les digo, yo me espero hasta el día martes, si aparece la persona, llámese él o llámese otra persona, porque ahorita yo puedo decir, vea, estamos conectados 23, somos un grupo de 34. Yo me imagino que algunos que ya expusieron, pues obviamente de pronto el día de hoy no se conecten, o de pronto siendo la última sesión, así como cuando vamos a la universidad, muchas veces las personas no van a la última sesión, es como decir, a la primera tampoco voy. Eso es normal, y eso yo lo entiendo, yo por eso no discrepo ni mucho menos, ¿sí? No, para eso tú matriculaste este tipo de metodología, ¿no? Que es pues a distancia y obviamente tiene que ser de manera autónoma, ¿no? Se supone. Pero bueno, no, eso es respetable. Entonces, de mi parte no se preocupen, tranquilos que a mí, pues obviamente, yo les comento la situación como yo la veo. De mí extracten lo bueno, desechen lo malo. Reflexión de aquí de lo que estoy mostrando, simplemente es que me preocupa Juan Jiménez, porque pues hasta la fecha no ha vuelto y creo que tiene, ahora sí me comprenden por qué a veces hago seguimiento de estas fechas, porque es que ejemplos le pasan a uno, ¿no? Y casos, ¿no? Y qué pena ahí la cantaleta, pero por ejemplo, 27, 15, 12, mucho tiempo. Yo creería que no es el mismo caso de Carolina. Y justificaciones hay, ¿no? Pero pues también, obviamente, también hay que tener presente que el material de la materia, el complementario, muchas veces también es importante tenerlo presente a la hora de la realización no solamente de las actividades, ¿no? Sino del autoaprendizaje. Por eso muchas veces son 8 semanas, no son 16, no son un semestre de 4 meses, sino son un semestre o más bien un cuatrimestre de 2 meses. Entonces, todas las cosas tienen que analizarlas ustedes, que obviamente van a ser los contadores del futuro y que obviamente tienen que ir a revisar esos temas en base a los tiempos, ¿no? Porque tú imagínate no haciendo una planeación de un IVA, ¿sí o no? De manera bimestral y que lo tengas en cuenta de manera cuatrimestral porque no sabías, pues puede llegar a pasar, ¿no? Pues en el decir y en el hacer está obviamente la relación del saber uno a qué se dedica y cómo lo hace. Entonces, de la manera no se aprende, sino se aprende obviamente de lo que va pasando, ¿bien? Entonces, con ese preámbulo ya de lo que estamos indicando, ya que se encuentran la mayoría conectados, entonces ustedes me dicen si las sustento yo desde acá, les voy mostrando, las voy pasando, o si quieren les doy pantalla para que arranquemos, ¿vale? Pues seguía el grupo, ¿está Profe, terminando? ¿yo puedo continuaría el grupo 5, que es de técnicas de medición económica, o van a cerrar el tema del grupo 4? Yo no sé si Freddy, Julio, Diana, Jessica, Angie, que eran los que estaban allí pendientes, quieren hacer alguna conclusión del tema en base al presupuesto nacional, al presupuesto público.
Porque ese tema en estos días se ha movido, ¿no? A título de noticias, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con políticas del COMPES, ¿sí? El Consejo de Política Especial, y lógicamente también del departamento del DPN, el Departamento de Planeación Nacional, se han dictado medidas en consideración. Por ejemplo, hoy a los que alcanzaron a ver noticias antes de la 1 de la tarde, escucharon de que ya en la parte europea, países como Francia e inclusive Rusia, sacaron plata de su presupuesto en relación a su bolsillo, llamémoslo así, de su cuenta, a título del orden de los gastos del país, y compraron una vacuna. Que se tendrán que ir 1 o 2 dosis, sí, claro, pero que la vacuna es gratuita y es para todas las personas, sí. En cambio, pues aquí el señor Carrasquilla, de cierta manera, ya tiene comprometido el 69, 70% del presupuesto. Hace falta comprometer, porque esa es la palabra, en lo público, el otro 30% que no ha sido asignada, ¿no? Pero llamemos que hay partidas que ya están, obviamente, a través de la palabra en juego, ¿no? Para que, de cierta manera, también se respete todos esos temas, de donde se originan todos esos gastos y donde se va a sacar la plata, que puede ser, bien sea de las regalías, de los impuestos, de todo aquello que hemos aprendido en relación a la palabra pública, ¿vale? Pero entonces, pues no sé, vuelvo y pregunto, ¿quieren hacer el cierre o dejamos así y una vez nos vamos con el grupo 5, que es el de LAIMA, que es técnicas de medición económica? ¿Les parece? Hola, profe, sí, señor, pues igual ya, como por tiempo y todo, ya lo que explicó ya los compañeros hace 8 días que explicamos el tema, pues ya no nos queda Sí, sino una diapositiva, pues creo que ya está ya prácticamente todo visto y continuamos listo. con las Entonces, vámonos de exposiciones. una vez con el tema 5 y el tema 6, ¿bien? Que son temas bien bonitos en base, pues obviamente, a todo el tema de finanzas públicas, porque esto hace parte, pues, no solamente de la contabilidad gubernamental, sino temas públicos en referencia. Ok, entonces, Laima, te presento, me presentas, dejo de compartir, dime tú, ¿qué hago? Sí, lo presento. Muchas gracias. Ah, ¿tú la presentas o dejo de presentar? Sí, profe, yo la presento. Vale, entonces ya te quito lo mío que está aquí, ¿listo? Listo, ahí te dejé ya Listo, la profe, pantalla, gracias. entonces muéstrame, pero ya la subiste, ¿cierto, Lima? Señor, ya mismo. Sí, señor. Listo, ahí ya te vi, bien. Técnica de medición económica. O sea, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, ¿Del listo. PIB? ¿No? Les voy a hablar de todo un poco. Bueno, listo, dale, Bueno, adelante. buenas tardes. Mi nombre es Laima García. Me correspondió el tema de técnicas de medición económica. Eso. Mm, bueno, como una introducción podemos decir que el sector público ocupa un papel central en cualquier. Por eso es uno de los agentes institucionales que se separa en los sistemas de las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales no se la frecuencia ni la oportunidad de seguimiento de las múltiples funciones del efectos sobre las principales variables macroeconómicas. Entonces, para ponerlos, pues, en contexto, la estructura del sector público es la siguiente. Digamos que se divide en dos grupos: sector público financiero y el sector público no financiero. El sector público no financiero, a su vez, se subdivide a nivel nacional y el regional. Nacional está compuesto por el Gobierno Nacional Central y las entidades públicas nacionales y las entidades de seguridad social, que son las de salud, pensiones y cesantías. Y a nivel regional, en los gobiernos departamentales y municipales y las entidades públicas del nivel regional, que a su vez componen grandes empresas de servicios públicos locales y el resto de entidades públicas regionales. Sí, así Entonces, es. ¿cómo es el momento? Señor. Nada, que así es, que me acordaba haciendo un paréntesis de un material Okay. bien chévere, bien esquematizado por ahí enviado en estos días, ¿no? Donde está toda la división a título empresarial de las empresas, ¿no? Sí. No sé cuántos de pronto lo alcanzaron a ver, o algunos dirán, este man de qué está hablando. Toca revisar, ¿no? Los correos. Por ejemplo, en estos días, no es carreta, y perdónenme ser de pronto tan bullicioso con eso, solamente, y no la cantidad, sino es lo que yo siempre digo, ¿no?
la calidad muchas veces de reconocer, por ejemplo, ese material de cierre enviado en estos días sin hacer bulla en la parte pública, aspiro que a partir por allá del próximo, pónganle ustedes jueves o viernes, una vez por semana, le echen una ojeadita a todos esos temas de cierre, de todo lo que hay que tener en cuenta en mediciones, en todo lo que hay que tener en cuenta en base a las contabilizaciones de cierre en una empresa. Para los que están en el medio, fácil y obviamente chévere, pues aprender un poquito más en base a esa información, pero también dentro del tema privado, pues eso es importante revisarlo, ¿no? Listo, ¿qué más tenemos? Vamos a mirar los momentos de registro y conceptos de causación y carga. Las cuentas fiscales pueden... Dale, tranquilo. Los saldos se representan en el balance de activos, pasivos, patrimonial o grupo de entidades en un momento dado. Y flujos registran la creación, cambio, transferencia o extinción del valor económico entre dos momentos. Se dividen en dos subgrupos, flujos por transacciones y otros flujos económicos. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Es la que ustedes ven, donde los saldos están representados por las dos S en el momento T más 1, son iguales a los momento T, más los flujos por transacciones económicas, que está representado por F y otros flujos económicos, o F entre T y T más 1. De causación. El flujo se registra cuando ocurre el evento económico, independientemente del momento en que ocurre el pago efectivo por dicha transacción, el cual cambia la propiedad de los servicios que se suministran o se crea la obligación de pagar impuestos. Digamos que el criterio de devengo se basa en el momento de la ocurrencia de la transacción. Es el más adecuado para medir los efectos de política fiscal sobre la producción, el consumo o la acción. Ven, Elaima, hazme un favor y qué pena, devuélvete una antes de ese tema. Voy, pues. Espera. No, anterior. Acá. Sí, tú me decías que esa era una fórmula, ¿para qué? Es que no entendí bien. Qué pena, sí, sueltamente. Había una fórmula que tú me mostrabas. Esta es la fórmula de los saldos, donde los saldos en el momento T1 son iguales a los saldos en el momento T más los flujos por transacciones económicas. Bueno, sí, en eso yo te puedo fundamentar o contextualizar, más bien conceptualizar sí. En algo importante. Hay que tener presente algo y es que todos estos temas de la contabilidad, llamémoslo así, pública, son derivados en relación a lo que tiene que ver con las finanzas públicas, ¿no? Hay que tener presente no solamente la organización del Estado, sino que todo esto que habla de la homeostasis presupuestal, de todos esos principios económicos, así como se pueda llegar a calcular el PIB, el Producto Interno Bruto, así como, por ejemplo, ahorita están reunidas las centrales obreras mirando el tema de la inflación en base para poder decir, oiga, miren, la inflación se basa en este 2020 en 2%, 3%. Entonces ellos piden por allá el 13, el 14, el 15, porque eso es lo que es relativamente el costo de vida, de una manera, llamémoslo así, como aritmética. Creo que estas fórmulas son fundamentales en todos los temas de las finanzas públicas del Estado, para la planeación estatal, en todos los temas derivados del ingreso público, del gasto público y su contratación. ¿Por qué les hablo de esta manera? Porque es importante tener presente no solamente las palabras de déficit, ¿cierto?, de excedentes, sino que también mirando y siendo honestos con ustedes a profundidad el tema de las finanzas públicas, pues y eso no lo hemos dicho en las clases, muchas veces a uno como profesor le preguntan a los alumnos, venga, profe, ese tema público a mí me gusta. Mire que yo trabajo en una empresa pública por misión o soy de nombramiento. ¿Usted qué me aconseja? ¿Que me haga una especialización en qué? ¿En revisoría fiscal? O yo que estoy ligado al sector público, ¿dónde tengo que ir a hacerme una especialización en base a esto público? Pues acordémonos de algo importante, y es que la ESAC, la Escuela Superior de Administración Pública, llamémoslo así, que como que es lo único que existe a título dentro de lo público para poderse hacer unas especializaciones, maestrías, poder fundamentar ese estudio en base no solamente a lo privado, sino en la parte de la relación pública, ¿no? La ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. Y ahí se hace como ese entorno o esa realización de los estudios pertinentes para fundamentar el hecho de probablemente ser administrador de recursos públicos.
para hacer carrera administrativa dentro de la empresa, en el sector público como tal. Pero volviendo al tema de la fórmula, nosotros los contadores estamos muy ligados desde nuestra famosa fórmula del activo igual al pasivo más el patrimonio, de fundamentar todos estos temas en relación a lo que pueden ser flujos de caja, flujos de transacciones, ¿sí? De todas las partidas monetarias y no monetarias, ¿no? Porque al igual muchas veces todos esos temas macro o microeconómicos, porque cuando hablo de micro o macroeconómico, yo no solamente me estoy dirigiendo al tema de la inflación, sino al Producto Interno Bruto, a cómo está el Colcap, a cómo está de cierta manera los índices de bursalidad en Colombia, como por ejemplo el petróleo, ¿verdad? El petróleo de Brent, o por ejemplo indicadores económicos a nivel internacional en base a la fundamentación del AAA+, de las categorías o las calificaciones que nos dan los diferentes tipos de entidades en base al riesgo en caso de calificación, porque siempre Colombia va a ser un país, en este caso medido a través como empresa. Bien, pues esto no es carreta, esto se ve de esa manera como tal para poder entender de cierta manera de que esto se mueve. Yo aquí estoy pasando un libro que casualmente, cuando me ha tocado una o dos veces en estos 3 últimos años el tema de las finanzas públicas, pues uno trata de cierta manera como de inculcar a la gente para que no le presten, para que le presten más bien todo el sentido o la oportunidad a este tipo de materias. Porque pues de una u otra manera, siendo también teóricas, hay mucha fundamentación dentro de los, digo yo, por ejemplo, en la contabilidad pública hay mucho documento por diligenciar o saber documentar, bien sea a través de una auditoría o en una ejecución presupuestal. Entonces tengo que ser muy claro y muy abierto con ustedes de decirles, oiga, mire, recuerden todas estas temáticas para que en algún momento ustedes sepan sinergiar toda esta fundamentación de lo que probablemente, yo me imagino más de uno tomando apuntes, o bueno, ya hoy en día el cuaderno pasa a un lado, ¿no? Pero de que volveremos, volveremos. Ahorita yo me los imagino es allá obviamente tomando apuntes en base pues a la información en un Word, ¿no? O en alguna tableta, o sí, en un bloc de notas. Eso creo yo, ¿no? Listo, ¿qué más tenemos? Bueno, ya esto que mencioné, estábamos hablando de, bueno, la caja. Se registra cuando ocurre el pago en efectivo de la transacción al proveedor de los bienes o servicios, pago efectivo de los impuestos u otras transacciones. Digamos que el criterio de caja se dice que es el más adecuado para medir los efectos monetarios y cambiarios de la política y para cuantificar necesidades de liquidez y de funcionamiento del sector público. En Colombia las cuentas fiscales se elaboran básicamente con el criterio de caja y solo mediante estimaciones y ajustes se producen con mucho rezago las cuentas más importantes con base en causación. Okay. Ahora vamos a hablar de ingresos, gastos, financiamiento y déficit del gobierno central. Entonces, los ingresos. Los ingresos, tenemos los ingresos tributarios, que pueden ser internos o externos. Los ingresos internos pueden ser indirectos. Los directos recaen sobre rentas, utilidades, patrimonio de las personas naturales o jurídicas, y un ejemplo fue, por ejemplo, lo que fue el CREE. Y los indirectos recaen sobre bienes y servicios, como por ejemplo el IVA. En cuanto a los externos, gravan las importaciones. Estos ingresos, diferentes a los tributarios, no son transferencias obligatorias. Tenemos los ingresos corrientes y los ingresos de capital. Por ejemplo, los ingresos corrientes son los rendimientos financieros y de los ingresos de capital son las ventas de activos de capital fijo. Bueno, ¿y tú tendrías un ejemplo de ingresos, de rendimientos? Un título de inversión, por ejemplo, en el Estado, ¿en qué se puede invertir? En títulos de tesorería. ¿Señor? Habrán títulos de tesorería, así como en el mundo privado hablamos de CDTs, bonos, acciones. En lo público probablemente tengamos TIDIs, bonos, inclusive ahorita los bonos verdes. No. Ok, listo. Sí, señor. Así es. En cuanto a los gastos, tenemos los gastos corrientes y los gastos Los gastos corrientes comprenden los pagos de intereses y los gastos de funcionamiento. Entonces, los intereses son aquellos pagados sobre la deuda externa y sobre la deuda interna. Y los de funcionamiento son los del gobierno nacional central, servicios personales, gastos generales y las transferencias.
Eso Y quiere los decir de gastos de que, capital, eso quiere decir de que hay deuda interna también, ¿no? Que no solamente la deuda externa, ¿no? Que le demos, por ejemplo, al exacto, Fondo Monetario señor. Internacional o al Banco Mundial, ¿no? Sino que aquí internamente habrán empresas. Por ejemplo, los bancos pagan una sobretasa de renta. Ellos no pagan el 33, ellos pagarán el 38 y hasta el 40%. ¿Que tienen muchos beneficios? Sí, tienen muchos beneficios, pero una de las entidades del Grupo 1 que más paga impuestos en nuestro país son las entidades financieras. Y es el sistema capitalista que obviamente le da movilidad a toda la economía de nuestro país, independientemente de que capten al 2 o al 3 y que coloquen al 26 y al 27, pero es el motor de la economía. Entonces muchas veces hay que ser coherentes muchas veces con lo que se dice y con lo que se piensa, porque uno como contador no puede andar pensando con el corazón, tiene que andar pensando es con la cabeza y de manera financiera en base a los datos, ¿no? Y a los números, ¿no? Porque claro, a quién no le gustaría que todos fuéramos iguales, ¿no? Y hablamos de igualdad, pero acuérdense que también hablamos de equidad, y la equidad es diferente, ¿no? La equidad es cuando tú, con tu mismo tamaño, ¿sí? Te paras en dos banquitos y miras lo mismo que está viendo otra persona, que probablemente sea más alta que tú, pero tienen la misma capacidad de ver algo. Eso es equidad. Diferente es cuando yo digo, no, ojalá que traigan la vacuna a mi país y entonces el estrato 1, 2 y 3 no la pagan, o el 1 y 2 no la pagan. No, que la terminen pagando el 3, 4 y 5, que somos los ricos de este país. Eso es diferente, ¿no? Hay que meterle un poquito también de presupuesto y de cifra al asunto, ¿no? Uno en una empresa no puede llegar a decir, ay, no, ojalá que sigamos los mismos 50 trabajadores. No, pues si se pudiese, pero si estamos en un momento obviamente crítico, en base a lo económico, pues uno deja de lado muchas veces también, ¿sí? Como el tema, como llama el área de recursos humanos, ¿no? El tema de la nómina o el tema más bien de la composición social, ¿no? También hay que aprender a tomar decisiones con la cabeza y no con el corazón, ¿no? Vale, listo. ¿Qué más es? Y bueno, y los gastos de capital, que es la formación bruta del capital fijo del Gobierno Nacional Central y a pagos por adquisición de préstamo neto a otras entidades públicas, corresponden a los préstamos de apoyo que el Gobierno Nacional Central hace a otras entidades del sector público, deducidas las recuperaciones e incluyendo la adquisición de acciones o participaciones por el gobierno. Ok. Ahora, Listo. el financiamiento del déficit del Gobierno Nacional Central. El financiamiento refleja los recursos netos que el gobierno obtiene por asumir obligaciones futuras de pago o por el uso de transferencias de liquidez. Comprende las transacciones efectivas del gobierno en todo tipo de activos pasivos financieros. Se clasifican en dos tipos, por tipo de préstamos internos o por tipo de instrumento de deuda, bonos de largo plazo, etc. Listo. El concepto convencional del déficit fiscal. Entonces, ella pagos por gastos corrientes, gastos de capital, préstamos de apoyo otorgados al resto del sector público no financiero que no han sido cubiertas con ingresos propios corrientes o de capital del Gobierno Nacional Central. Semejante al concepto de déficit de la cuenta corriente en la balanza de pagos. En este balance se incluyen las privatizaciones, que son operaciones de capital, y se incluyen las utilidades del Banco de la República, que son una transferencia. Entonces tenemos también otras entidades, las otras cuentas de las entidades públicas. Entonces, el gobierno, digamos que es una parte del sector público. Sus gastos se dice que son aproximadamente unas 2/3 partes del gasto corriente y de capital de todo el. Están las entidades sociales que perciben impuestos internos a través de las contribuciones que hacen las empresas y las personas a los sistemas de pensiones y salud. Las entidades públicas nacionales que no tienen ingresos tributarios. Ok, listos. Señor. Nada, qué bien, qué listos, quedamos bien. Ok. El déficit del sector público no financiero, que es la suma de los déficits de todas las entidades. El ejercicio de consolidación consiste en eliminar las transacciones entre entidades del sector público para evitar que los agregados reflejen dobles contabilizaciones. El proceso de contabilización también afecta a otras partidas de importancia como ingresos tributarios entre niveles del gobierno. Los
consolidados del sistema público no financiero son de gran relevancia para el tamaño del Estado. Entonces aquí tenemos unas medidas alternativas del déficit fiscal y sostenibilidad fiscal. Entonces, el déficit convencional es igual a los gastos totales menos los ingresos totales, lo que es lo mismo que decir que el balance convencional es igual a ingresos totales menos los gastos totales. Vale, listo. Claro, el déficit convencional también se con el nombre de déficit de operaciones de caja o déficit de operaciones excesivas, debido a que resulta una contabilidad basada en caja. Es de necesidades netas de financiamiento del sector público. Entonces, el déficit corriente es igual a los gastos corrientes menos los ingresos corrientes, y eso pues nos da un ahorro con signo negativo. Vale, sí, es válido. Mira que inclusive las entidades privadas hoy en día sacan mucho sus balances sociales, ¿no? Donde se hace medición de lo que tú me hablas, ¿no? De los ingresos, de los costos que gastan, para decirle a la sociedad, que al fin y al cabo todo esto se demuestra en esa, llamo yo, en esa trilogía entre lo que es el Estado, la sociedad y la persona. Entonces, este tema es bonito verlo con esa capacidad de entender de que no solamente tiene que ser el activo igual al pasivo más el patrimonio, y que el ingreso menos los costos, pues de una u otra manera son la utilidad bruta, y que llegamos a una utilidad limpia al final, y que hablamos en relación a una utilidad neta, sino que también se pueden hacer mediciones de otro tipo, no solamente respetando las cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque inclusive en el gobierno se manejan las cuentas 8 y 9, ¿no? Como ustedes se dieron cuenta, ¿no? Que son las cuentas de orden, que pienso yo que todavía las siguen manejando en el caso hipotético de sus mismas cuentas acreedoras o deudores, pero que también esas cuentas de orden muchas veces también se utilizan en consolidación de la información para no afectar la contabilidad real de una empresa, y más en el caso de lo público, que es donde se supone que las cifras deberían de estar claras y transparentes, ¿no? Bien, ¿qué más es? Bueno, ahí cabe resaltar que para que el concepto de ahorro sea compatible con el utilizado en los agregados convencionales, debe provenir de una contabilidad de causación y no de una contabilidad de caja. Entonces, bueno, también tenemos el déficit operacional, que básicamente surge de deducir del déficit fiscal el componente inflacionario de los pagos de intereses. Que es esto mismo que vamos a ver acá. El déficit operacional, pues surge de deducir el déficit fiscal en el componente inflacionario. Y el déficit primario es la diferencia entre los gastos totales sin pago de intereses y los ingresos totales, que es este mismo que tenemos en esta diapositiva. Luego tenemos el déficit estructural, que refleja mejor el comportamiento discrecional o exógeno de la política fiscal y excluye los efectos de los ciclos. Entonces, es igual al déficit convencional más el recaudo tributario debido al ciclo. Sí, ahí es entendible el tema de política fiscal que adopta el país en base, periódicamente, mirando qué ocurre, ¿no? Si no hay ingresos para poder subestimar algún gasto, y pues obviamente también saber de dónde saca a través de su balanza comercial todo ese tipo de ingresos que debe percibir o proyectarlos como tal. Listo. ¿Qué más tenemos? Dice que cuando el déficit... Tú has venido mencionando ¿Señor? mucho una palabra, tú has venido mencionando mucho una palabra aquí en esta exposición, y es el tema de lo de la caja y lo de la causación, sí, que yo creería que de una u otra manera eso queda, llamémoslo, ni muy claro, ni muy, sí, como tan paradigmático de definir, de que muchas veces todos estos temas de caja son definidos por la misma, llamémoslo aquí, de la misma manera, no descriptiva, sino más bien, como dicen los investigadores, es algo disruptivo, porque genera bulla en razón de que entender de que el tema público
Es un tema de caja porque la contabilidad se hace, o se hacía más bien, en base a esperar la firma de de la autorización, de lo que ya habíamos hablado, de depender de un CDP, de un certificado de disponibilidad presupuestal, únicamente anteceder el gasto o tener idea de dónde existen los recursos. No pasa como en una empresa, ¿sí? Del común y corriente, ¿no? Que se utiliza es una contabilidad a valor razonable, que se habla pues específicamente en base al modelo de la causación. Sin embargo, ¿por qué digo yo que ha cambiado? Porque pues para las entidades de gobierno, que son las que aplican la NIS-SP, es importante también fundamentar que de una u otra manera, sí, las otras no tienen ningún inconveniente, porque pues de todas maneras este principio de lo de caja, de la unidad como tal, como alguien lo exponía, que también tiene que ver con algo específico en base a una cuenta donde se sacan todos los recursos, también es importante entenderlo bajo ese tipo de medición. Pero eso que estás haciendo allí me gusta porque entonces estamos dándonos cuenta, así uno pueda llegar a decir como alumno, no, pero qué montón de fórmulas, esto realmente sí se utiliza. No crean, se utiliza en el buen entender de lo que significa las finanzas públicas. O sea, aquí ya estamos derivándonos a otros conceptos de finanzas públicas que es diferente al tema de la contabilidad gubernamental. Pero para poder hablar de finanzas públicas a través de estas fórmulas, por más convencionales que se den, o menos aritméticamente vistas, sí, porque estamos nosotros aquí diciendo, mira, el déficit primario es igual al déficit convencional. ¿Será que cómo sacamos el déficit convencional? Entonces, por allá tendrán que haber algunas reglas y algunas especificaciones. Los componentes de inflación, pues para todos, de una u otra manera, si no lo tenemos claro, muchas veces ese índice de inflación está metido tanto, no solamente de manera micro y macroeconómica, sino que inclusive en el argot de nosotros los contadores, muchas veces, ¿sí? Eso ya desapareció, pero la ética vuelve y se renueva. Lo que pasa es que ahora le llaman valor presente y valor futuro, porque estos temas en relación a los ajustes de inflación, eso también se sigue haciendo. Lo que pasa es que muchas veces se cambian por temas sofisticados o de una evaluación o de una medición mucho más matemática, para ponerle un poquitico de vanguardismo, de actualización, hipotéticamente hablando, ¿no? Pero es lo mismo, realmente. Listo, ¿qué más tenemos? Bueno, ahí cabe resaltar que cuando el déficit estructural aumenta, queda implícito que las políticas fiscales están siendo expansivas. Cuando disminuye, están siendo entonces como contractivas o restrictivas. Entonces, para disciplinar la política fiscal con base en el balance estructural, se utiliza entonces la regla fiscal. Y la regla fiscal establece que el gobierno nacional central debe lograr ciertas metas de balance estructural. Okay. Entonces, el impulso fiscal, que es el cambio en el déficit convencional, que es independiente del PIB y que puede también atribuirse a decisiones de política. Claro. Es el cambio del déficit convencional en el déficit esperado. Inclusive interviene en políticas del Banco Central, del Banco de la República, el tema del encaje bancario, o que ellos nos digan, mire, yo le voy a cobrar a usted el gobierno de una u otra manera, ¿sí? A una razón de ser a la parte privada en base a la información a un 2, a un 3%. Entonces de ahí se derivan las tasas. Lo que estaríamos hablando, por ejemplo, de las tasas internas brutas también, o probablemente de factores que puedan llegarse a dar, como pueden ser los que son de manera trimestral, que es el DTF, ¿sí? Que también de cierta manera se influye en las políticas que tomen no solamente los entes privados, sino públicos, o más bien de lo público a lo privado. Listo, ¿qué más es? Entonces tenemos el déficit de núcleo, que resulta de la corrección del déficit convencional por los efectos tanto de la fluctuación económica como de las medidas transitorias. Las políticas transitorias que desencadenan en los cambios del déficit fiscal convencional son, por ejemplo, las amnistías tributarias, los recargos tributarios de naturaleza temporal, trabajadores y empleados públicos, la venta de propiedades por el gobierno, diferente a privatizaciones, la sostenibilidad fiscal, que son las restricciones de largo que enfrenta la política fiscal asociada a la dinámica de la relación entre la deuda pública y el PIB. Ok. Entonces, con el fin de obtener un operativo
de la sostenibilidad, es conveniente analizar la dinámica de la deuda pública con base en el análisis de sus fuentes de crecimiento. Entonces, vamos a suponer el déficit fiscal convencional, como se menciona aquí, de ese en el tiempo. Tiene como única posibilidad de financiamiento el aumento de la deuda interna, donde entonces DD en el momento T es el monto de la deuda en el periodo T y DDT-1 es el monto de la deuda en el periodo T-1. Y ahí saldrá pues alguna relación. Y es conveniente retomar también el concepto de déficit primario, ya que al descontar los gastos de pago de intereses por la deuda en el pasado, mide la manera más clara los efectos de la política fiscal del periodo de manera más clara los efectos de la política fiscal en el periodo corriente, donde ahí es la tasa de interés nominal que se paga en el periodo T por la deuda T-1, perdón. Y esa es la fórmula. Esas variables son importantes, entonces, ¿no? combinando... Nos afecta de una u otra manera, ¿no? Mire que muchas veces, ¿Señor? que todas esas variables nos afectan, ¿no? No suena carreta, pero muchas veces cuando uno identifica la tasa de interés de manera nominal, que es diferente a una tasa efectiva, muchas veces por eso es que las personas terminan pagando un 300%, un 400% al gota a gota, ¿no? Porque no hay acceso a una banca, no hay conocimiento de finanzas personales, porque de pronto pues no escuchamos hablar de Herbalife que del mismo señor Robert Kiyosaki. Entonces, pues como todo, ¿no? Todo es un tema de necesidad básica y hablando pues las cosas como son, ¿no? Bien, listo. Ahí veo un montón de fórmulas súper interesantísimas, pero realmente pues singularicémoslas un poco, dando una conclusión para no afectar. Sí, todo es importante, pero vamos a ser coherentes y darle espacio a los demás que hacen falta, ¿vale? Sí, señor. Entonces ya aquí por eso lo fui pasando. Entonces llegamos a la siguiente expresión del coeficiente de endeudamiento. Entonces aquí lo que suponemos es que no hay déficit primario para que el coeficiente se mantenga constante en el nivel D, que igual a D en el tiempo T, igual a D en el T-1, es preciso que cumpla la relación que vemos abajo. Y podemos entonces finalizar concluyendo que mientras que las estadísticas de finanzas públicas son elaboradas con un criterio de caja, el sistema de cuentas nacionales utiliza un criterio de causación. Limita la definición del gobierno a los establecimientos de administración pública que prestan servicios fuera del mercado. En las cuentas de finanzas públicas, el gobierno se define más ampliamente. Los dos sistemas utilizan definiciones diferentes para numerosos conceptos. Claro, y esa es como la teoría económica, ¿no? Muy bien, sí, a mí me gusta tu exposición, como todas las que hemos tenido hasta el momento, esas técnicas de medición. La reflexión, la conclusión que nos dejan es que el tema de finanzas públicas, ligado de manera micro o macroeconómica, pues tiene que ver con una serie también de elementos, ¿cierto? Y una serie de fórmulas para poder definir, como decías tú, ¿no? Algunos indicadores y algunas mediciones en base, lógicamente, a lo que tiene que ver con caja o causación. Que mira que eso en lo privado muchas veces uno lo ve más es sobre los indicadores financieros, de utilidad, de rentabilidad, ¿sí o no? De manera operativa, de flujo de caja. Pero bien válido, eso se trata, excelente. Entonces, grupo número... Muchas gracias. Gracias a ti. Grupo 2 ya, grupo 3, ustedes me corrigen, ¿no? NIF para las empresas públicas, presupuesto público, el grupo de Freddy, 5 técnicas de medición con Laima, grupo 6. Este tema es bien bonito también, ¿no? Tiene que ver con reforma tributaria, ¿no? Economía naranja, ¿no? O como dicen por ahí, ¿no? La bandera del gobierno en este momento, ¿no? Economía naranja. Entonces, hacemos el llamado de Adriana, Derly y Luisa para que hagan su socialización. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿tú nos puedes ayudar a compartir? ¿Abro esta? ¿Grupo 6? Sí, ¿no? Sí, señor. Dale, espérame, porque pensé que me estabas mirando acá, pero entonces ya comparto yo mi pantalla. Ay, muchas gracias. Toda la pantalla. Bueno, ¿y si trabajaron las 3? Sí, señor. Sí, señor. Eso me parece muy bueno. Entonces, devolvámonos un poquito de economía naranja. Entonces, el grupo por allá que ahorita yo le pedí el favor que me ayudara era el grupo 10. Entonces, voy a dejar aquí en amarillito a Juan Jiménez, ¿vale?
para resaltarlo ahí, no con el ánimo de perseguimiento, sino más bien con el ánimo de apoyarlo, porque eso sí me preocupa. Listo, yo estoy mostrando acá ya pantalla, creo, si no estoy mal, economía naranja. Ya la voy a descargar. Ah, ella se deja ver, ¿no? En presentación. Entonces, adelante, hijas. Bienvenida. Bueno, buenas tardes. Dale, mujer, buenas tardes. Bueno, la economía naranja o economía creativa lo que busca es simbolizar las ideas o la innovación. Entonces, en esta industria el factor importante es su capacidad intelectual y de innovación, crear impacto social. Esto es una manera que nos sirve a Latinoamérica para competir de manera más efectiva con los otros países, como Estados Unidos, Corea del Sur y demás. Ok. Tenemos lo que busca la economía naranja, tener bienes creativos en como servicios creativos y mejorar nuestra economía global, ya que nuestra economía pues no es lo suficientemente diversa para competir con países como Estados Unidos y demás. Sí, tenemos una mano de tratados de libre comercio con diferentes países, pero pues desafortunadamente a nosotros lo que nos mata, llamémoslo así, qué pena con ese término, es no ser un país industrializado. Porque llamemos que un país con mucha idea creativa sí somos, ¿no? Pero desafortunadamente el intelecto, como dicen por ahí, ¿no? La fuga de capital intelectual es tremenda en nuestro país, donde la gente tiene que emigrar y salir a verse en otras partes del mundo. O sea, no reparten lo suficiente, no invierten suficiente en la cultura, en la infraestructura, porque para crear lo de la economía naranja se necesita mucha infraestructura. ¿No? Y aparte de eso no somos un país becario, ¿no? Que muchas veces tenemos muchas becas, pero quienes pueden acceder a esas becas, pues es los de ser pilo paga, las personas que de cierta manera son sobrinos de los ministros. O sea, hay un tema ahí bastante fuerte. No estoy diciendo que todo sea dedocracia, ¿no? Sino que también hay una meritocracia en la cual de una u otra manera es muy difícil acceder, ¿no? La economía naranja sale como una carta de presentación o la trae mediante un modelo del actual gobierno para decir, oye, mira, usted es creativo, usted tiene un tema de desarrollo, no sé, temas de arte, cultura, pues usted se puede ir por ese lado y obviamente va a adquirir algunos tipos de beneficios tributarios, exenciones económicas, ¿vale? Sí, señor. ¿Qué más tenemos? ¿La paso? No, señor. Lo que busca, pues, ahorita lo que revisa es que debe haber una demanda de cultura, pero para eso, en un país como Colombia, pues, la idea de promocionar nuestro país es mediante películas y demás. Ahorita hay un proyecto chévere que es de Dimon, Sí. no me acuerdo, que está creando series para Netflix y son grabadas acá en Colombia, como Distrito Salvaje, Narcos. Pues, interesantísimo, eso sí no me lo sabía. Eso hace parte ahorita es un proyecto de la economía naranja. Bueno. Sí, señor. ¿Y qué más? ¿La paso? Sí, señor. Vale. Listo, ahí estás mostrándome algo del tema tiene que ver con teatro, y lo de Rappi, Dinamo, El abrazo de la serpiente como película. Sí, señor. Pues como tal, lo de la economía naranja es proyectar como el componente de la cultura, que la gente ame la cultura y demás. Es como uno de los países que ha implementado eso es Corea del Sur, si no estoy mal, que ahora es con el tema de K-pop y con el tema de los gamers, que ahora crean más juegos y demás. Ah, vea pues. Pues sí, ¿no? Son temas derivados también del plan de desarrollo, ¿no? Son temas que probablemente la economía naranja, aparte de ser banderas de los gobiernos, yo tenía algo por acá en mente y es haciendo como ¿cómo le digo yo? Como un referente en la época de Misael Pastrana Borrero,
El Plan Nacional de Desarrollo se llamó las 4 estrategias. En el caso por allá del 74 y 78, el Plan de Desarrollo fue basado para cerrar la brecha, le llamaron ellos. Julio César Turbay lo llamó el Plan de Integración Nacional. Como para no aburrirlos en historia, en Belisario Betancur, por allá en el 88-86, era el cambio de la equidad. Luego por allá Virgilio Barco dijo en el 86-90 Plan de Economía Social. Luego el amigo de ustedes, el señor César Gaviria, habló de la Revolución Pacífica, que fue todo el tema todo el tema del liberalismo, pero no como partido, sino del tema de la apertura nacional. Luego por allá Ernesto Samper habló del salto social. Luego Andrés Pastrana habló del cambio para construir la paz, que lo dejaron ahí sentado esperándolos allá. Luego por allá en el año 2002, 2006, cómo olvidarlo, también otro amigo de ustedes, el señor Álvaro Uribe Vélez, habló de hacer un Estado comunitario, no socialista ni comunista, sino comunitario. Y por allá en el año 2006-2010, él habló del Estado comunitario de desarrollo para todos. Y el otro amigo de nosotros, el doctor Juan Manuel Santos, Nobel de la Paz, habló de Todos por un Nuevo País. ¿Sí se me acuerdan de la propaganda? Entonces, Sí, señor. Y ahorita Iván Duque sí, nos muestra lo de las 7I. Hoy lo llama así, las 7 ideas centrales, que es información, instituciones, infraestructura, industria, integración, inclusión e inspiración. claro, y todos van sacando ahí sus modelos, ¿no? Lo que pasa es que es difícil, lo que pasa es que Sí, manejar porque la para chequera. la innovación es lo que viene detrás, porque es formación constante, desarrollo de habilidades, y pues para desarrollar habilidades se necesitan más espacios, más infraestructura, lo que no hay Total, en el país. todo, hay gente muy inteligente. Mira que yo mirando todos esos temas de lo que se han derivado ahorita, por ejemplo, el tema de cocheros, nombremos algo a lo que nosotros de los de a pie estamos acostumbrados, por medio de las franquicias, por medio inclusive del tema de lo de Rappi, ¿no? Y lo que tú O me lo de Uber. hablas, exacto, sí, eso es, muy Y bien, también, pues acá en Colombia hay un proyecto chévere que es de Smart Films, que sí, es cine, pero es hecho con celular. Y lo que hacen es que los mismos actores pues hacen como un clip de video y promocionan productos colombianos, netamente colombianos, como lo total. hace pues Estados Unidos en sus películas y demás. Pero pues aquí como no hay el suficiente presupuesto, ni eso, es complejo. Pero a Distrito Salvaje y eso les ha ido muy bien. Sí, Sí, señor. Eso sí, estuve no, leyendo. El proyecto de Dimon busca ideas colombianas y las graban acá. Entonces lo que hace es que pues el dinero se queda acá y ayuda mucho. total, sí, es que tiene que ser de esa manera, ¿no? Entonces el tema de innovación y todo ese tema de creación, obviamente aquí a nosotros como contadores simplemente como les digo yo, nos indica es el tema del know-how, del saber hacer, ¿no? Y el Sí, goodwill del buen nombre, porque pues nosotros como somos del débito y del crédito, pues pensamos es en condiciones de poder salvaguardar el registro de la contabilidad, pero detrás de siempre una contabilidad van a haber transacciones económicas. Todo esto es de medición, todo esto es de evaluación e inclusive de control, que es como la finalidad de la contabilidad, que es controlar, ¿no? Pero sí, bien, señor. listo, bien, chévere. ¿Qué más tenemos? Y pues más que todo es la cultura, es que pues es impulsar eso, es como algo tan básico como el reggaetón. Hay mucha gente que pues detesta el reggaetón aquí en Colombia, pero el reggaetón hace parte de la economía naranja, es como J Balvin con el video de Mi Gente, que fue grabado acá en Colombia y es uno de los videos más vistos en YouTube. Entonces eso ha generado, eso es parte de nuestra cultura. Sí, es correcto, así es. Es Muy bien. impulsar eso también. O bueno, en la economía naranja trata de eso. Listo, vale, déjame un momento que ¿será Listo, que yo sí. lo quité? Ustedes están viendo ahí la pantalla, ¿verdad? No, señor. Dame un segundo, entonces, porque fue que yo aquí me equivoqué, pero yo le di, estás presentando, ok, ya, ahora sí, ahí la ven, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces, ¿paso a la otra o voy ahí, vamos bien? Sí, va a continuar mi compañera, que ya va a hablar de la política de la economía naranja. Bueno, listo. Bueno, entonces la política hace referencia más que todo
a las condiciones de cómo la cultura nos puede ayudar a nosotros, por ejemplo, generándonos un empleo a través pues, de las diferentes ideas que uno tenga. Entonces, esto puede ayudar, si uno tiene una idea pues creativa que pueda propiciar ayuda a la economía y puede desarrollarla. Entonces, o sea, eso está en cuestión de cada uno poder contribuir a la sostenibilidad y al desarrollo del país. Vale. Sí, lo que también vemos acá es que ellos se dividen en siete ramas principales. Ok. Que son pues la información, si puedes en la anterior. ¿Me vuelvo? Sí. Qué pena. En donde están las políticas, en donde dice la información, la inspiración, la inclusión, industria, integración y la infraestructura. Entonces, pues todos tenemos diferentes proyectos que los manejan ¿cómo se llama eso? El Ministerio de Cultura, el SENA, el DNP, ¿sí? Estos son entidades pues que nos ayudan a desarrollar las ideas para contribuir al desarrollo de la economía naranja. Sí, claro, ahí está todo el tema del Fondo Emprender. Inclusive tú mencionabas aquí más adelante un tema de Impulsa, que eso está, pues, en este momento también proyectando a muchas personas por medio de los diferentes proyectos agro, ProColombia, PTP, Bancoldes, Mintic y las cámaras de comercio, ¿no? Que de una u otra manera ayudan en algo, ¿no? El SENA, pues, a través de lo que es Fondo Emprender realmente, ¿no? Inclusive el Ministerio de Trabajo también tiene lanzado algunos proyectos en base al emprendimiento, economías emergentes, ¿sí? En base, pues, lógicamente, todos los temas de proyectos que se puedan desarrollar. Emprendedores, muchas empresas del sector privado también, ¿no? Usan todo este tipo de emprendimiento, ¿no? Entonces, de eso se trata esa política de economía naranja. ¿Qué más Pero es? más que todo, no sé, profe, porque fue en entidades públicas. No, sí, claro, no, es que dentro del componente de la economía naranja está ligado a un tema totalmente público, pero que de cierta manera las empresas privadas, y en el caso como tal de Bavaria y de otro tipo de entidades dedicadas a emprendimiento, lo hacen, claro, pero eso, como dicen por ahí, nada es gratis en la vida, ¿no? Y si una empresa privada hace algún tema social, de pronto lo puede hacer en consolidación de la información, como hablan ahorita en base a la renta, ¿no? De poderse descontar algunos impuestos. Eso nada es gratis realmente. En cambio, si hay entidades que al 100%, pues lógicamente tienen todo este tema de emprendimiento, o mejor dicho, es el sujeto o su fundamentación dentro de su objeto social, ¿no? El desarrollo de todo este tipo de proyectos. Sí, entonces, más que todo, la economía naranja busca es el desarrollo cultural del país, para así también fortalecer mercados extranjeros, digamos, con películas, arte, y así. Así es, listo. ¿Qué más tenemos? Y ya Luisa finaliza. Vale, Luisa. Bueno, los avances han sido muy pocos en sí. Lo que lanzaron hace poquito en Colombia, como tal, una cuenta satélite que le permite pues al gobierno saber cuántas empresas nacen, cuántas se expanden o cuántas mueren. Pero en sí la economía naranja se ha implementado muy poco. Ha sido más que todo por proyectos como Demon, que ahora crea series para Netflix. Pero sí hay países que ahorita la están implementando como Corea del Sur, Japón, Francia e India. Pues Corea del Sur, en los 50 más o menos, estaba peor yo creo que Colombia. Y ahora es un faro del renacimiento digital, pues está de moda el K-pop y las novelas coreanas, que ahora se están viendo mucho. Y en Japón, gran parte de su proyección de poder es por el componente cultural. Y es que la gente ama la cultura japonesa y la arquitectura y el manga y demás. Y en Francia pues es la cultura y la moda. Claro. Y por sus cines, sus obras, entonces integran mucho lo de la cultura.
Pero ¿sabes Y cuál en- es el problema? El problema aquí en un país como el de nosotros es que desafortunadamente nos hace falta asociación, agremiación, sí, señor, amar colegiaturas. nuestra cultura, porque pues si queremos promocionar nuestra cultura, toca amar lo que somos, toca ser orgullosos de lo que hay. Pero es que mira, por ejemplo, vamos al tema del tema del arte. Se muere un personaje como el señor Gaitán, ¿sí o no? Y qué pena de pronto ser un poquito como yo les digo a mis alumnos cuando estamos allá. Yo digo, es que esta novela hay que ver, porque muchas veces uno, cuando ve Betty la Fea, uno se da cuenta de que Betty no era contadora. Y ahí hablan de maquillar balances y muchas veces se malinterpreta el asunto. Entonces, mira que todo eso es cultural y termina el medio en el cual estamos nosotros o las interdisciplinas singularizándonos de efectos de lo que probablemente pueda llegar a mostrar una película, una serie o una novela. Y Sí, mira esa señor. gente, y mira esa gente cómo le ha ido ahorita. Y es un tema de asociación y un tema de agremiación. Porque tú Y vas y también, o sea, preguntas, por ejemplo, nosotros somos muy buenos en literatura, porque en exacto, literatura destacamos mucho, pero es potencializar eso. He visto que pues ahorita quieren crear series sobre, por ejemplo, Cien años de soledad y demás. Entonces eso sería algo bueno, aunque no las van a desarrollar tal como en Colombia, sino en otros países. Eso es lo malo. y dejémonos de cuentos, pero mira, desafortunadamente el tema es bajo ese tipo de singularidad, llamo yo. No tenemos ni asociación ni agremiación, ni colegiaturas en los diferentes tipos de trabajos. Pero para ser sindicalistas y hacerle la guerra a la gente, así, pongan el ejemplo más claro, la selección Colombia, ¿qué hicieron? ¿No sacaron al señor? Ellos lo sacaron, Sí, señor. sin necesidad de uno de poner a polemizar y decir, no, es que se dieron, no, es que llegó el 10 y él es el que manda. No, dejémonos de bobadas. Lo que pasa es que el ego, obviamente la parte superficial de las personas, es lo que nos mata a nosotros los colombianos. Por eso es que siempre nos falta 5 para el peso. Sí, eso sí es cierto. La mentalidad, porque inclusive a uno le pasa. Muchas veces el ego a uno no lo deja superar ese tipo de, sabiendo uno el potencial que tenemos. Porque tú vas y preguntas y somos el país número 1 en felicidad, sí, pero, y en temas de diversidad, no hablando de ambiente, sino en temas, obviamente, de cultura, de desarrollo, de que colombianos se ven en todas partes, hasta en la NASA hay colombianos. Pero vaya uno y cambie esa concesión. A ver, la Sí, mentalidad, el chip. Es difícil, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. ¿Qué más? es complejo educar a la gente hacia la creación, porque como tal es eso, ahorita en la economía naranja. Claro, Pero mira pues cuántos no es una cursos, idea muy mira lejana. cuántos cursos no hay ahorita. Por ejemplo, cuántas herramientas didácticas, así como un Kahoot, sí, digo yo, muchas veces, o inclusive hay otras herramientas muy elementales, no solamente para clases de aquí para allá, y también se vuelven sofismos o como dicen por ahí, se vuelven simplemente conclusiones o ideas de dar una temática y no proyectar de pronto que la persona recoja herramientas. Por eso muchas veces en este tipo de materias, y más hablando del caso como lo hacemos nosotros, aquí lo importante es dejar un conocimiento y dejar como a libre albedrío, llamo yo, de que la persona escoja y sepa para dónde es que quiere ir. De aquí, muchos de todos, los 34 o 33 que somos, algunos probablemente van a cheliquear esta materia, a otros de una u otra manera van a decir, no, me pareció chévere, interesante, este man me mostró un camino diferente, no él, sino yo aprendí que estos temas hay que explorarlos y hay que seguirlos trabajando y no quedarme yo simplemente viendo, o como yo en algún momento le he dicho a la universidad, hombre, ya es momento de que cambien ese tema del sílabus y probablemente miren materias optativas. Pero desafortunadamente también dependemos de lo que piense el Ministerio de Educación, de lo que se haga ya con las personas de pedagogía. O sea, el tema de innovación, el tema de poner en la práctica cosas nuevas, como por ejemplo el Big Data o bases de datos, no en materias como esta, sino en todas las profesiones, es un tema de cambio, es un tema de ir a buscar realmente la modernización de lo que estamos haciendo. Mira que mientras nosotros hoy en día estamos abriendo una brecha, llamémoslo así, de espacios virtuales, ya por allá en otras partes del mundo, muchas veces este tipo de pregrados y posgrados son temas adicionales o valores agregados como tal. Y nosotros hasta ahora entrando. Yo siempre pongo un ejemplo típico y fue el que me pasó a mí. Cuando yo estudié por ahí en el año 2000 un técnico profesional en banca e instituciones financieras,
Me acuerdo tanto, no por mencionar obviamente tema familiar, mi papá me compró una calculadora que es la HP2B, que era la que estaba de moda en el sector financiero. Y esa calculadora, ustedes van y la preguntan ahorita, esa calculadora en el año 2000, hace 20 años casualmente, esa calculadora ya tenía 30 años en Estados Unidos. O como pasa con los temas de Internet, aquí lo que utilizamos de 4 o 5G, o en el tema de las comunicaciones, ¿no? De los datos, de las fibras ópticas. Y en otras partes del mundo, obviamente, esto ya es un tema que se manejó hace mucho tiempo, entonces sí estamos muy atrasados. Sí, como tal, nuestra economía está muy atrasada y pues lo de la economía naranja es un tema chévere porque busca diversificar nuestra economía, ¿no? Total. Pero es un tema un poquito iluso porque aquí falta mucha cultura en Colombia. Vale, muy bien. ¿Qué más tenemos? Ya, profe, con este ¿Listo? era el cierre. Ah, no, listo, bien. Pues ahí se Bueno, tocaron los puntos más importantes, llamo yo en teoría de lo que tenemos que ver en la parte de la contabilidad pública, contextualizando un tema. Si profundizamos este tema de economía naranja, este tema de economía naranja estuvo, llamémoslo así, ¿no?, impuesto en la última reforma tributaria, ¿no? Con un tema de, no de exenciones, pero sí de beneficios tributarios, ¿no? Así como la ley 1429, por allá del año 2010, así como otra serie de beneficios, ¿sí? O sea, pertenecer a empresas, llamémoslo así, ¿no?, hechas o más bien creadas y que pertenezcan a este tipo de economía naranja, pues tienen unos beneficios, ¿no?, tributarios, renta cero, o en el caso como tal, inclusive algunos temas derivados de Cámara de Comercio, en el pago de la creación de las mismas empresas como tal, ¿no? ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Pero bien, chévere, excelente, me gustó bastante y espero que obviamente pues todos estos temitas se apliquen de manera general, o al menos no perderlos y tenerlos ahí en el radar. Muy bien. muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Presupuesto General de la Nación. Gracias a ustedes. Camila, Lina y Jamie. Entonces voy a dejar de presentar el de economía naranja. Buenas tardes, profe. Hola, se me preparan Camila, Lina y Jamie y se prepara el grupo 10, el del marco normativo de la contratación pública, ley 80. Ese tema también es importante, pero nada más importante que todos los temas, y este de presupuesto general de la nación, interesante. Mirenlo. ¿Lo abro o lo abro? Profe, ¿lo puedes proyectar, por favor? Sería total pantalla, toda su pantalla, compartir, estoy parado acá. Presupuesto general de la nación. Sí, señor. El grupo 7, ¿no? Voy a abrir este, ¿no? Grupo 7, ¿vale? ¿Sí ¿Me escuchan? Vale, profe. Profe, una cosita. La compañera Jamie, es que ya en este momento se está viviendo en un pueblo y realmente la señal es muy mala. Ella sí aportó para las diapositivas, pero ha intentado conectarse y no ha podido. Entonces, pues Jamie, la vamos a realizar Camila y yo. Jamie, Jamie. Jamie Janet Pardo Paz Castro. Ah, pero sí trabajó. Sí, profe. Ella hizo aportes en la diapositiva, pero ahorita ha sido posible que se conecte. Pues sí, yo ella no la tengo ahí pendiente de notas ni nada. Listo, vale. Entonces arranquemos. Presupuesto general de la nación. Bueno, buenas tardes, compañeros. Este trabajo lo hicimos en base al presupuesto del 2019. Bueno, Bueno, para empezar, dice que el presupuesto se priorizó y se le asignaron los recursos para atender al gasto social y la inversión en programas que contribuyan al crecimiento, al empleo, a la reducción de la pobreza y la desigualdad social, sin contar los compromisos que ya se tiene, como está el acuerdo de paz. ok. Listo. Este es el cronograma presupuestal. Esto Ay, lo qué tienen que chévere. hacer Sí, pues está bueno. todos. Entonces, bueno, el primer paso es en el que las entidades envían los anteproyectos del presupuesto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación. Correcto. Y tienen plazo hasta la última semana de marzo. En el segundo paso se puede decir
las mismas como entidades envían los anteproyectos de presupuesto al Congreso y esto se tiene que hacer en la primera semana de abril. El tercero, las mismas entidades y los comités sectoriales del presupuesto revisan como todo este tema del presupuesto, de los proyectos que están como queriendo realizar. Ustedes ven ahí la pantalla, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno, listo. El cuarto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presenta al Congreso el marco fiscal de mediano plazo, el cual es un documento de resultados y propósitos de la política fiscal. Este se tiene que hacer antes del 15 de junio. Imagínate. El quinto paso, estas entidades presentan al Consejo de Ministros el marco de gasto de mediano plazo, el cual es un instrumento que permite articular el diseño de las políticas. Y antes del 15 de julio, o sea, un mes después. El sexto paso, la DNP presenta al COMPES, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el POAI, o sea, el Plan Operativo Anual de Inversiones. Para la misma fecha que el anterior. El séptimo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presenta al Congreso el presupuesto general de la Nación y se hace en los primeros 10 días de la legislatura. El octavo, el Congreso aprueba el presupuesto general de la Nación antes de la medianoche del 20 de octubre. Correcto. Y por último, el presidente de la República sanciona la ley del presupuesto antes del 31 de diciembre. Ok, sí. Espérame, ya la cambio, dame un segundo. Ok. Listo. Para que se pueda hacer la aprobación del presupuesto tenemos como 4 pasos. El primero es la radicación. Acá el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe presentar al Congreso el proyecto del presupuesto general del 20 al 29 de julio. Y acá es donde la propuesta económica y normativa, el gobierno la presenta a la rama legislativa. Ok. Y esto pues, se debe hacer en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. Excelente, así es. El segundo como paso es el primer debate. Okay. Acá las comisiones económicas y presupuestales del Congreso votan por la aprobación del presupuesto general de la Nación. Esto se hace antes del 25 de septiembre. La comisión cuarta, la quinta, la económica del Congreso, listo, bien. Sí, señor. El tercero, el segundo debate y la aprobación. Acá es donde se somete a plenarias ante la Cámara de Representantes y el Senado la votación por la aprobación del presupuesto general de la Nación, antes de la medianoche del 20 de octubre. Vale, bien. Y por último, la sanción y firma, que es cuando el presidente de la República sanciona la ley del presupuesto antes del 31 de diciembre. Importante lo del tema de las bancadas, ¿no? Por eso es que ahí de una u otra manera, pues la idea se trata es de poder llevar a cabo de una manera, llamémoslo así, ¿no? Equilibrada, y que se pueda tener pues aprobación de tantas partes, ¿no? De la Cámara de Representantes, de los senadores, en fin, de la Cámara de Representantes en este caso y del Senado. Pero dado el caso, si no se la aprueban, pues se sanciona, ¿no? Y se termina obviamente colocando en vigencia, ¿no? Por parte del presidente de la República, ¿no? Bien. Sí, señor. ¿Qué sigue? ¿Esto? ¿Marco legal? Marco legal y presupuestal. Bueno. Bueno, está el Banco de Proyectos de Inversión Nacional, que fue creado como una plataforma para el registro y sistematización de los proyectos de inversión financieras por el presupuesto general de la Nación. La Constitución Política, llamada como Carta Magna o Carta Fundamental, en la cual se especifican los principales derechos y deberes de los colombianos y en la cual se define la estructura y organización del Estado. Vale. La Ley Orgánica Plan Nacional de Desarrollo tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo. Okay. El Estatuto Orgánico del Presupuesto establece y regula el sistema presupuestal colombiano. La Ley de Transparencia Fiscal, marco fiscal de mediano plazo, tiene como objetivo relacionar las actividades fiscales y hacer
Sostenible la deuda pública, buscando generar estabilidad económica y desarrollo. Regla fiscal y sostenibilidad fiscal, normas que contribuyen a determinar un límite anual en el cual el gasto estructural del país no podrá superar el ingreso estructural. Sí. Y las leyes de presupuesto general de la nación es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social. Muy bien. Seguimos con la cadena presupuestal, que significa que es el proceso técnico mediante el cual se ejecuta la aprobación presupuestal asignada a las entidades públicas a través de las operaciones de certificación de disponibilidad presupuestal y el registro de compromisos, cuentas por pagar, obligaciones y órdenes de pago de conformidad con las normas vigentes. Bien. Está dividida en plan de gastos, donde está la planeación de los bienes y servicios que se proyectan contratar, el perfeccionamiento, contratación de los bienes y servicios, la obligación, entrega de los bienes y servicios y el pago, que es el desembolso de los mismos. Correcto. La estructura del presupuesto. Entonces, el presupuesto de renta y recursos de capital comprende los ingresos que financian los gastos del presupuesto general de la nación, los cuales provienen del recaudo de impuestos, gestión de activos para fiscales, entre otros. El segundo es el presupuesto de gastos, el cual comprende los gastos que atienden el aparato funcional del Estado, honrando sus compromisos financieros, con los mercados y provienen de la inversión pública entre los sectores de la economía, en los cuales están el funcionamiento, el servicio de deuda y la inversión. Correcto. Y el tercero, la disposición general, que es el conjunto de normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del presupuesto general de la nación. Muy bien. Seguimos con las principales variables macroeconómicas. Entonces, una variable económica, que refleja el comportamiento de un país, puede ser el Producto Interno Bruto, la inflación. Entonces hicimos como un ejemplo a diciembre, que fue del 3,4%, la tasa de cambio promedio, la deuda privada, la deuda pública, que puede ser alguna de las principales variables macroeconómicas. El crecimiento de la economía. Y el precio de referencia del petróleo, que también afecta. $65 el barril, ¿no? Sí, claro. Ustedes imagínense que uno no tuviera en cuenta todos esos datos de las variables macro. Una cosa es, por ejemplo, hace 10 años cuando el petróleo, o más bien el barril del petróleo valía $120, y otra cosa es decir al día de hoy que no dan más de 48, ¿cierto? De $48 por barril, ¿no? Es como si en una empresa el producto mío es a 100 pesos y entonces el otro año que llegó otro administrador, pues ya no lo vendemos a 100, sino lo vendemos a 50. Y entonces va a ser mucho mejor el otro administrador que obviamente este que está hoy en día, ¿no? Sí, señor. Listo, sigamos. Como dijo mi compañera, el presupuesto general de la Nación del año 2019, entonces digamos que las fuentes de ingresos son los ingresos corrientes, los recursos de capital, los fondos especiales más los parafiscales, los establecimientos públicos y la ley de financiamiento. Ok. Listo. Estamos hablando del 2019, ¿no? Sí, sí, señor. Listo. Sí, eso para tenerlo en mente, ¿no? Porque pues obviamente la ley de financiamiento tiene que ver con otro tipo de especificación para el 2020, ¿no? En consolidación a la información, ¿no? Y los diferentes tipos de impuestos y todo eso que de pronto quedó mal. Mal no, ¿no? Todo eso que se hizo fundamentación en temas tributarios para este nuevo año. Listo. ¿Destino del gasto? Sí, o sea, los gastos que se generan son el funcionamiento, la inversión y el pago de la deuda pública. Ok. Bueno, seguimos con los presupuestos de renta y recursos de capital. Contienen los ingresos totales del presupuesto general de la nación, que provienen esencialmente de los impuestos que la sociedad paga y los que se obtienen de recursos de crédito, que pues para el año 2019 fue de 245 billones.
Y el Ok. presupuesto de gasto contiene los gastos totales del presupuesto general de la nación, destinados principalmente a mejorar los bienes de la población y proveer de bienes y servicios a la nación, que fueron de Bueno, 259 billones. Y hay una pequeña descripción de los gastos, que fueron, cómo fueron divididos para el año 2019, vale, bien. que encontramos la educación, el trabajo, la defensa, vivienda, pago de deuda pública, la salud, transporte, y los agropecuarios. Y entre otros, ¿no? Listo, muy bien. De gastos. Es lo mismo, ¿no? Bueno, sí, señor, pues tiene algunos conceptos ahí extras. Vale, dale, tranquilo. Entonces, los gastos del presupuesto general de la Nación para el 2019 tenían la siguiente clasificación. Los industriales, los funcionales, que son los que permitieron determinar los objetivos de las políticas del gobierno, así como mostrar la naturaleza de los servicios de las instituciones públicas para brindar a la comunidad. Y Muy bien. la última, la clasificación económica, que identificaba la naturaleza y el objeto de los flujos económicos del presupuesto. Así se es posible determinar los impactos presupuestales, fiscales y financieros. Bueno, Y pues acá lo mismo, están como, se exponen como algunos de rubros. los gastos que hubieron en educación, que fueron 31.7 billones, en salud 33.8 billones, en protección y seguridad social 3 billones, en vivienda social 2.3 billones, en cultura, deporte y recreación 1.3 billones. Hay algunos programas ahí importantes, ¿no? De infraestructura, ¿no? Alimentación escolar, Infraestructura, del PAE que se lo roban, del posconflicto, de lo que de tiene los que ver en subsidios de familias en acción, guardabosques, subsidios de sí, energía y señor. gas, entre otros rubros, ¿no? Protección al adulto mayor, todos estos subsidios que le han venido dando las personas de la tercera edad, subsidios de vivienda para estratos clasificados, sector agropecuario. Muy bien, excelente, eso es, de eso se trata, ¿no? Obviamente Sí, señor. de poner en tela de juicio los diferentes subtemáticas de una materia como estas que apuntan mucho al tema de las finanzas públicas, más no corporativas, de las entidades privadas como tal. Pero bien, a mí me gustó bastante, no sé si ustedes obviamente se sintieron cómodas en la exposición. Perdónenme si de pronto estoy en un tema pues ahí apresurado, mi intención es que lo hagamos todos para que queden tranquilos. Estamos 25 conectados, igualmente pues como les digo, aquí se trata no de tomar lista, pero sí hacer como ese llamado. Entonces está Adriana, Alejandra, Angie, Camila, Carolina, Daniel, Daisy, Freddy, Harold, Jennifer, Jessica, Alexandra, Jessica Milena, Laura Daniela, Laura Tatiana, Laima Patricia, Lina Daniela, Lina Marcela, Luisa Fernanda, Marianda Naval, Mónica Lister, Nicole Stephanie y Paula Francisca. Entonces, la idea se trata es, como les digo siempre, de aprovechar sus tiempos. La idea es que ustedes, pues, obviamente están haciendo un esfuerzo de matricular, de terminar un proyecto de vida. Y pues hay que ser constantes y disciplinados como tal. Por eso muchas veces no se trata del tiempo, sino de la cantidad en base a la calidad también. No, al contrario, ¿no? La calidad en base a la cantidad. Para que de una u otra manera, pues, todo se sustente en base a la verdad. Como siempre les digo, pues, aquí simplemente se trata de eso, obviamente, de darle, llamémoslo así, como el mejor fundamento a todo lo que ustedes vayan aprendiendo, ¿no? Entonces, muy bien, chicas, felicitaciones. Presupuesto General de la Nación, Camila, Lina, Jamie. Excelente. Sí, ahí están las tres, ¿no? ¿Vale? Grupo 10, marco normativo de la contratación pública. Muchas gracias a ustedes. Presente. Listos. Profesor, Merced, ¿nos colaboras ahí, porfa, con la proyección de la exposición, porfa? Ya aquí dejé de presentar, entonces marco normativo de la contratación pública, o buscarlo acá, marco normativo de la contratación pública. Diana Paola Rodríguez, ¿sí? Sí, señor. Sí, sí. Bueno, listo. Arranquemos de Profe, una. ya no se ha podido conectar porque trabajó hasta las 2:30 de la tarde. ¿Pero trabajaron los Entonces, que acabo de nombrar? sí, sí, señor. Sí, las que están ahí somos las que trabajamos en él.
Porque aquí veo 5. Ah, bueno, Juan Jiménez al fin entonces no volvió. No, no, señor. Pero No, ¿alguien no, sabe señor. algo de él? ¿Alguien lo conoce? ¿Qué pasaría? Porque por No, lo mí, último que supimos fue que había estado incapacitado y eso, pero no. En este bueno, trabajo pues dijo que iba a trabajar con nosotras y no, a la final pues sí, no nos pero dio respuesta. bueno, ahí dejo en el tintero por si alguien lo conoce y sabe, y si está en el grupo me le escriben un mensaje del interno o don Freddy si me puede ayudar con eso. Yo le No, agradezco. ya se retiró. Ah, bueno. Bien, vale, listo. Entonces, adelante. Marco normativo de la contratación pública. ¿Qué averiguamos? ¿Cómo es el tema? No, yo no veo la pantalla, profe, ¿estás proyectando? Profe, Ah, ¿nos sí. puedes ayudar a presentar? Presentar ahora toda la pantalla. Yo era el que estaba viendo solo para mí, como envidioso que soy. Espérame. Bien. ¿Ahora sí la ven? Sí, señora, ahora sí. Adelante. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, digamos que la contratación pública se rige por medio de la ley 80 de 1993, dentro pues, y lo que es la ley 1150 de 2007. Dentro de ellas pues tenemos lo que es los principios de la contratación pública, que en los principios de la contratación pública tenemos que van enfocados y comprenden aspectos tales como la igualdad respecto a todos los interesados, la objetividad, neutralidad, claridad de las reglas o condiciones impuestas para la presentación. Dentro de los principios de contratación pública tenemos lo que es el principio de transparencia. Ese principio de transparencia se relaciona a la igualdad y lo que estábamos mencionando anteriormente. El principio de la economía, que tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la administración en la actividad contractual. El principio de selección objetiva se define a partir de los siguientes criterios, que es el precio, el plazo, el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad de la experiencia. En otras palabras, la selección objetiva comporta lo que es la obligación de ambas partes. Sí. Y este principio busca que los contratistas se realicen todos los contratos se realicen bajo criterios claros, objetivos y que no generen desigualdad. En el principio Inclusive, ese tema de la ley 80 también tiene un estatuto general de la contratación. Entonces, lo que tú me decías es muy cierto y obviamente hay que tenerlo presente. Todo es articulado en base a lo fundamentado de manera jurisprudencial. Podría yo llegar a decir que igualmente podría llegar a tener de cierta manera algunos libros, algunos capítulos derivados en todo el tema de la contratación pública y que de ahí se deriva lo que tú informabas, ¿no? En base a las disposiciones, de los principios de la contratación estatal, de la unidad de los contratos, de la responsabilidad contractual, de la liquidación de los mismos, del control y la gestión contractual, de la solución de controversias, de las disposiciones genéricas que se puedan dar, en temas civiles, penales, en temas de procuraduría, fiscalía, ¿sí? En todos esos temas derivados de los que obviamente se fundamenta todo este tipo de celebración de contratos, ¿vale? Bien. Ok, señor. Tenemos el principio de buena fe, que tiene un carácter objetivo que consiste en asumir una postura, una actitud positiva de permanente colaboración y fidelidad al vínculo celebrado. O sea, digamos ¿Voy cambiando las presentaciones o...? No, profe, no, tranquilo. Dejémosla ahí. Si quieren la segunda hoja, por favor. Vale. También tenemos lo que es el principio de publicidad, el principio de igualdad, libre concurrencia, principio de planeación, omisión al deber de planeación, principio de previsibilidad. En la segunda diapositiva, profe, si me hace favor. ¿Esta? Sí, no, la tercera, perdona. Esta. La siguiente, profe, por favor. La que tiene una imagen. La siguiente. ¿Esa? No. La tercera es que no, la de servir, esta, ay, perdón. Sí, era la anterior. Qué pena. Se denominan servidores públicos. Bueno,
También esta ley también nos habla de las personas que son los servidores públicos, que se definen como personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y entidades que trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta, en las cuales dicha denominación se predicará exclusivamente de sus representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o sus equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos en presentación de aquellos. Los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente, continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines. De la contratación estatal, los servidores tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellos. Y me colabora con la siguiente. Ahí sigues tú. Bueno, la ley 1150 del 2007 es por la cual se introducen medidas de eficiencia y transparencia y se dictan otras disposiciones sobre la contratación con recursos públicos. En esta ley nos dan las modalidades de selección, pues, de contratación pública, en los que están incluidas la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos, la contratación directa y la selección por mínima cuantía. Entonces, bueno, volviendo un poquito al tema con el que inició mi compañera, pues hay aspectos muy relevantes en la contratación pública, como que debe ser objetiva en cuanto a buscar el oferente más favorable en cuanto a calidad, a servicio y a precio. O sea, pues en los temas de contratación pública, el precio es muy relevante. Entonces, Colombia compra eficiente, ¿no? Sí, señor. Sí, en esa página se encuentran pues como todas las modalidades y como las pautas para las contrataciones con el Estado. Total, y tienen unos métodos, pues como decías tú, ¿no? De tema de contratación abreviada, inclusive de sorteos, de temas de revisión en base a la gestión de la calidad. Exactamente, sí, señor. Bueno, entonces dentro de las modalidades de selección está la licitación pública, que pues es como una de las más comunes. Si quiere, Sí, por favor, me colabora con la siguiente. Con esa. Bueno. La licitación pública es el procedimiento por el cual la entidad contratante invita a varias personas que se denominan proponentes en igualdad de condiciones a hacer una propuesta sobre un contrato que pretenda buscar el Estado. Al ser público, tiene como finalidad pues que la ciudadanía vea la transparencia que se supone que debe existir en este proceso. Sus elementos son la libre concurrencia, que pues hace referencia a que cualquier proponente que esté en las condiciones de postularse lo puede hacer. La igualdad formal de los oferentes, o sea, las condiciones son los mismos para todos. Y la sujeción estricta a los pliegos de condiciones para escoger la mejor propuesta. Entonces, en esta modalidad, lo que se hace es que la entidad publica un pliego de condiciones con el objeto y las condiciones que requiere este contrato. Se asignan unas fechas para presentar la licitación. Los proponentes tienen que, por la página que creo que es Colombia Compra, se pueden consultar las licitaciones que hayan y se pueden postular. Ya, pues dependiendo de eso, la entidad analiza qué proponentes cumplen con todas las condiciones, comparando pues precios en el mercado.
para evitar como que no haya ni sobrecostos ni hayan tampoco proponentes que pues estén bajando mucho sus precios para ser más competitivos. Sí, es cierto. Perdóname un segundo. Ese es todo un tema de licitación pública, ¿no? Sí, señor. Vale. Y finalmente se adjudica un contrato pues al proponente que cumpla con todos los requerimientos. Exacto, bien. Listo. Selección abreviada. La siguiente modalidad es la selección abreviada. Esta selección abreviada, con esta selección abreviada se pretende agilizar y facilitar la consecución de un objetivo. Se utiliza en los casos en los que el contrato no requiera a una licitación pública, o sea, como en casos en que no sean pues como contratos que requieran como tanto protocolo, digámoslo así. Este procedimiento se puede llevar también a través de subasta o de subasta inversa, que subasta inversa es una modalidad que se hace virtual o presencialmente, en donde los proponentes van disminuyendo sus precios. O sea, contrario a una subasta que tú vas dando más, se van disminuyendo los precios hasta pues dar como un precio objetivo, pero el más bajo. Esa es la palabra, sí, objetivo, un precio pues obviamente que cumple las condiciones. Algunas de las de los contratos que se adjudican de esta forma son la adquisición o el suministro de bienes y servicios de características uniformes, como pues la verdad no supe bien esto, yo asumo que son como para temas, no sé, de aseo, cosas así. Contrataciones de menor cuantía de acuerdo con la ley 1150. Contratos para la prestación de servicios de salud, contratos cuyo proceso de selección mediante licitación resulte desierto, o sea que nadie se postuló a una licitación pública, entonces se hace por esta modalidad. La enajenación de bienes del Estado. Productos de origen o destinación agropecuaria. Profe, no te estoy escuchando bien, no sé si soy solo yo. ¿Cómo? Ya, es que no te escuchaba muy bien. No, que hay unos temas de unas secciones, llamémoslo así, unos efectuados. No, profe, se le está yendo la señal. Profe, se te escucha lejos, sí, yo pensé que era solo yo. Contratos de las entidades que tienen a su cargo programas de protección de personas amenazadas, de reincorporación a la vida civil y desmovilización, y la contratación de los bienes y servicios necesarios para la defensa del Estado. De esta modalidad se exceptúan la ejecución de obras públicas y la contratación de servicios intelectuales. O sea, van por otro tipo de selección, llamémoslo así, otro tipo de contratación. Listo. Y listo. La siguiente modalidad es el concurso de méritos. Este concurso de méritos está definido en el artículo 219 del 2012 y se define como el proceso de selección de concurso público para la selección de consultores, en las que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o precalificación. Esta modalidad se usa sobre todo para la adjudicación de consultorías. Entonces, en esta modalidad, el costo, el precio no es un factor determinante, sino sobre todo la experiencia del proponente. Y ya, la siguiente pues es la contratación directa, que no sé quién la tenga a cargo, o no sé si quieren que yo la explique. Sí, pues, Listo, gracias.
En relación a la contratación por mínima cuantía, fue creada mediante el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, que va ligado al Estatuto Anticorrupción, el cual es una normativa integral, el estatuto, que incluye medidas novedosas y sigue recomendaciones internacionales, generando un nuevo clima para los negocios entre los particulares y la gestión pública. Para todos aquellos casos en los cuales, sin importar el objeto particular del contrato, se adquieren bienes, servicios u obras cuyo valor sea igual o inferior a un 10% de la menor cuantía de la entidad contratante. Entonces, sí, señor. La misma palabra lo dice, ¿no? Son mínimas cuantías. Son valores, señor, ay, no le escucho, qué pena. De servicios de valores que pues, no requieran como un texto de... Profe, no se te escucha. Sí, no le escucho, la verdad. No se te escucha muy lejos. Que la mínima cuantía hace referencia a valores que no tienen que ir por la licitación pública, que serán valores mínimos. Exacto, corresponden a un valor inferior, igual o inferior a un 10%. Listo. Ahí esta parte de la mínima cuantía ya la No, no sé. No, bueno. estoy en eso. Esta se efectúa de acuerdo con lo establecido en el artículo en cuestión en sujeción a las siguientes reglas. Se publicará una invitación por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin y las condiciones técnicas exigidas. En la segunda opción tenemos el término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil. Mediante comunicación de aceptación de la oferta se realizará la mínima cuantía. La entidad seleccionará la propuesta con el menor precio siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas. Y la comunicación de aceptación y la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado con base en el cual se hará el registro presupuestal. Esta modalidad de contratación no constituye en sí un procedimiento especial, sino un mecanismo de selección con unos requisitos menores, con la finalidad de agilizar el proceso de contratación y atender de forma eficiente en concordancia con lo establecido. Bueno. ¿Se puede continuar, por favor? Directa. En la contratación directa tenemos que se encuentra regulada por la Ley 1150 de 2007. En el numeral 4 del artículo nos indica que la contratación directa se conoce en el derecho comparado como la expresión contrato negociado, con lo cual se da a entender que es aquel en el cual el Estado y un proponente determinado se ponen en contacto para llegar al acuerdo que genera la contratación. Las causales por las cuales procede la contratación directa son urgencia manifiesta, contratación de préstitos, créditos. Contratos interadministrativos, contratación de bienes y servicios en el sector defensa, contratos encaminados al desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, contratos de encargo fiduciario de las entidades territoriales en proceso de reestructuración de pasivos, cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado o personas registradas en el RUC o haya un derecho de exclusividad o monopolio sobre el bien al que se pretende acceder. Y para la ejecución de trabajos que solo pueden encomendarse a ciertas personas naturales en virtud de sus habilidades, o el arrendamiento o la adquisición de inmuebles por parte de la administración. Bueno, sí, eso hacen parte de esas causales, ¿no? Exacto. Se puede hacer contratación directa también. Exacto. En la contratación pública electrónica se entiende aquella en la cual se ha utilizado un medio electrónico para la consecución o la celebración del contrato, siempre y cuando este medio no tenga una incidencia real y directa sobre la información de la voluntad, la celebración o desarrollo del contrato pactado y los principios en cuestión a este contrato son de equivalencia funcional, de neutralidad tecnológica, de buena fe, de libertad contractual. La contratación electrónica tiene como finalidad pues, facilitar la publicidad y la selección de proponentes. La transparencia por medios electrónicos desempeña un papel importante, ya que en la materialización de la administración pública, en consonancia con los lineamientos de la Unión Europea y en especial del Consejo de Europa, en donde Colombia es un referente frente al derecho fundamental de acceso a la información pública. Vea pues, muy bien.
Continúa mi compañera. Lina. Ah, ahí está lo del aeropuerto, ¿no? Lo de la UPA. ¿Verdad? No, esa no es mi. Yo soy la del análisis. Análisis de la contratación, que es Bueno, más entonces, abajito. en este contrato tenemos pues lo que es la concesión, otorga derechos y lo que es, o sea, como lo que se ve reflejado en la contratación pública, lo que, digamos, en los contratos de minería, de exploración, de organización, es como una diapositiva sobre ese tema. Sí, entiendo de que ahí hace parte también de todo el tema, por ejemplo, de lo que hace la concesión de Lopain en el puerto, en El Dorado. O lo que hace de manera indirecta la Agencia Nacional de Minería, a la hora también de pronto de otorgar esto a los mineros, entre comillas, este grupo de mineros a través de la exploración, ¿no? Los También se contratos. podría... Sí, de los oferentes, ¿no? De las personas que de una u otra manera a través de empresas, grupos, ¿sí? Se pueden llegar a meter en este tema de contratación. Colombia Compra Eficiente como que es el referente mucho más específico para el caso de la contratación, ¿vale? ¿Listo? ¿Qué más es? Bueno, en el análisis de... El anterior. Sí, por favor. El análisis de la normatividad en contratación pública, en suma, el carácter de la ley, el carácter de ley de los principios de la ley 80 de 1993 implicó una variedad de actividad reglamentada que amplió el panorama en la materia, al regular desde la forma y el contenido negocial hasta la terminación y liquidación del contrato. A continuación se describe el marco jurídico que soporta el Estatuto General de Contratación, que es el que podemos ver abajo, en la siguiente diapositiva, profe. Profe, puede pasar eso. Ahí pues está como tal el marco. No se ve muy bien. De las leyes que rigen como tal. Bueno, ese es como el marco normativo. Marco jurídico que la soporta, bueno, es que ahí no se ve muy bien. La Constitución Política de Colombia, que constituye nuestra norma, enmarca la contratación pública en algunos artículos. Bueno, eso es como el esquema que podemos ver. Si quieren, profe, continuamos con el siguiente. En el artículo 90 de la Constitución Política se convierte en la fuente inmediata y en el fundamento para efectos de responsabilidad, que era lo que estábamos viendo arriba, en el esquema que estaba en la parte de arriba. En cuanto a responsabilidad es contractual, en el término, pues, como de las consecuencias frente a la actuación o omisión, extralimitación o... espérame, que es que no... de abstención en cualquier caso por parte de la administración pública contratante o por parte del particular. Digamos que esas leyes son las que regulan en el tema de la contratación y son las que tienden pues como a dar tipos de sanciones o salvedades pues de acuerdo al tipo de la contratación. Excelente. Y aparte de eso, pues también lo que es el Banco Mundial y el Banco Interamericano del Desarrollo son factores que influencian mucho la regulación de la contratación pública entre los países. Estas entidades pues constituyen una fuente significativa de asistencia financiera y en los nuevos proyectos pues de que se hagan en las entidades como tal. Vale, muy bien. Así es, ya ahí te sigue el tema de la bibliografía, ¿no? Pero sí, interesante esos temas porque de una u otra manera, como les digo yo, ¿no? Eso deja como el abrebocas significativo de la información, ¿no? Entonces, pues todo esto se fundamenta es obviamente en lo que uno va recogiendo, va adquiriendo de conocimiento, como una esponjita. Entonces, nada, felicitaciones, chicas, un bonito tema. Esos temas son obviamente de estudio, de realización como tal, ¿no? Vale, entonces vamos a darle solución a lo que queda. Grupo 11. Tema gasto público y su contratación. Laura y Mónica. ¿Están o no están? Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué más? ¿Bien? Sí, sí, señor. ¿Me pueden subir la presentación acá, hijas, o ya la tengo yo?
está aquí, dice grupo 11, gasto público y su contratación. Listo, entonces vamos a hacer una cosa, qué pena con ustedes, perdónenme si de pronto lo hacemos de esa manera, pero pues es que todavía nos quedan varios grupos, ¿no? Entonces, grupo 11, cumplimiento de la exposición. Grupo 12, bueno, pero está Laura y Mónica, ¿no? En el grupo 11, ¿no? Sí, sí, señor. Grupo 12, Nix SP, Nicole y Daniel, ¿están? Hola, profe, sí, señor, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Trabajaron los dos, hija? ¿Ya la subieron la presentación aquí Sí, señor. ¿Ya la subieron? ¿Ya la subieron al Drive? Sí, Te alcancé a escuchar que sí. señora, ahí está. Sí, señor, grupo 12. Ok, bueno, listo, grupo Sí, 12. profe. Cuentas Chip, Carolina y Jennifer, ¿están? Señor. ¿Quién habló? Aló, Carolina, Jennifer. Profe, buenas tardes, sí, sí, estamos. No veo la del grupo 12, la que me hablaban ahorita, de lo de las Nix SP, no veo aquí la presentación. No veo la presentación del otro grupo, la de las cuentas Chip, Carolina, Jennifer, grupo 13. Sí, esa está en el Drive, Listo, aquí ya profe. la vi. Está... La Sí, señor. de mis estimadas del grupo 12, Nicole y Daniel Alejandro, ¿dónde está? Nicole, Daniel, Alejandro, Buitrago. Hola, profe. ¿Profe, me escuchas? Sí, claro. Profe, mi compañero ya la va a subir, me dice que no aparece ahí en este momento. Que la suba de una vez para dejar eso listo, ¿vale? Listo, profe, Por gracias. favor. Grupo 14, modalidad con la contratación estatal, Jessica Milena Vargas. Hola, profe. Sí, sí, señora, ahí está, modalidad en la contratación estatal. No le coloqué el número del grupo, pero ahí está. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo tomo en consideración lo que acaban de subir junto con este otro listado, que vuelve y hago claridad, pues aquí simplemente es Juan Jiménez, que pues sigo de pronto, si lo conocen, esperando de que se comunique conmigo. A partir de este momento, siendo las 5:26, no tengo ningún inconveniente. Yo creería que hemos dado cumplimiento a nuestro módulo de contabilidad gubernamental, contabilidad pública. De mi parte, espero, como les dije hace algunos días, que se encuentren muy bien. La idea es probablemente, mediante la alternancia el próximo año, volvernos a encontrar en la universidad. Mil gracias por todo. Una feliz tarde. Espero que estén muy bien. Y lo que les dije, máximo el día martes, 11:59 de la noche, 11:45, 11:50 de la noche, para que terminen de subir lo pertinente a las dos actividades de la unidad número 4, ¿vale? De mi parte, pues agradezco haber tenido los diferentes estudiantes que estuvieron acá. Mil gracias por todo, que estén muy bien, un abrazo, que Dios los guarde y una feliz Navidad. Chao, pues. Muchas gracias, profe, por su tiempo y dedicación. Gracias, profe. Gracias, Vale, profe. profe. Gracias. Muchas gracias y ahí estamos hablando y a los compañeros una feliz Navidad y un año. Gracias, Freddy, por todo. Gracias. Chao. Que estén bien, chicos. Un abrazo. Vale, profe, bueno, buen día. Chao, pues. Gracias, profe. Felicidades, compañeros. Muchas gracias.